¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Como siempre es un gusto y un placer y sobre todo un honor estar aquí con ustedes pudiéndoles llevar un poco más de información. Quiero hablar del fracking, el método que han estado utilizando del 2005 para acá para extraer gas y petróleo alrededor del mundo. El fracking tiene consecuencias en el medio ambiente y en la salud de las personas de manera negativa. Al ser una perforación especial, tiene riesgos añadidos a los habituales, riesgos de explosiones, escapes de gas, escapes de ácido sulfúrico también, muy tóxico en bajas concentraciones, en muchas concentraciones grandes, hay derrumbes y la formación de la tubería es muy compleja. Uno de los mayores riesgos es la contaminación de acuíferos, dado que esto se hace al perforar la tierra a determinada distancia y luego todavía se tiene que hacer hacia un lado, ya sea derecha o izquierda, norte, sur, este, oeste. Hay que hacer otras perforaciones con químicos, con agua, con explosiones, para que los mantos de petróleo que no están unidos se puedan unir y empiezan a brotar por sí solos a la superficie. Esto después, en base a unos tubos que se colocan, se empieza a recolectar. Uno de los mayores riesgos es la contaminación de acuíferos, como les digo, con fluidos de fracturación. Es decir, por ahí hay cerca un fluido y resulta que el fracking rompe y hay en alguna grieta se llega a colar esta contaminación, y ese acuífero que nos puede servir de tanto para nuestra existencia, pues se echa a perder. Y partiendo de esa primicia, existe también el riesgo de que un pozo se conecte con otro antiguo mal y sellado y que el gas se filtre por un acuífero a la superficie. Durante este proceso de perforación y fracturación se utilizan compuestos volátiles como aditivos. Muchos de los elementos pasan a la atmósfera también en la fase de producción. En zonas donde el fracking está más desarrollado aumenta la sismicidad, está comprobado. Se ha presentado en el Parlamento Vasco, por ejemplo, una iniciativa legislativa popular que ya ha admitido a trámite aquel Parlamento desde el 20 de marzo y durante 4 meses tienen que recoger 30,000 firmas y están seguros de que las conseguirán, y una vez que eso se firme, bueno, pues probablemente se pueda hacer algo. El gas no convencional está formado por una gran parte de metano, que es un gas efecto invernadero más potente que el CO2, 23 veces más potente, es lo que dice la ciencia oficial. Cualquier escape en esta fase de perforación, fracturación o producción es más nocivo que los gases que se generan después de que se convierte en combustible. El gas no convencional o gas de pizarra supone un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero de entre un 30% y un 100% comparado con el carbón. Fíjense nada más, el gas no convencional o gas de pizarra supone un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero de entre un 30% y un 100% más comparado con el carbón. Aquí es en donde yo digo, ¿de qué sirve que se hagan legislaciones verdes en países desarrollados donde le metan toda la carne al asador, a la perforación normal, a la refinación de los combustibles esenciales, si se están utilizando técnicas que son realmente perjudiciales para los seres humanos? A continuación les voy a dejar un reportaje, espero que les guste y al final seguimos con esto. Muchas gracias, que estén muy bien. Impacto ambiental que origina el petróleo y los entes que intervienen en el momento de una afectación de este tipo. Marzo de 2013-2011. La protección ambiental constituye factor predominante de atención dentro de las operaciones petroleras. Por ello,
muchas empresas han diseñado instrumentos de protección que les permiten combatir de manera eficiente y oportuna aquellos derrames de hidrocarburos, que como consecuencia de su actividad, que se pudiesen presentar. La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada en el ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio, directa o indirectamente. La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos, que conducen inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma directa al suelo, agua, aire, y a la fauna y la flora. Efectos sobre el suelo. Los efectos sobre el suelo se deben al desmalezado y alisado del terreno y al desplazamiento y operación de equipos pesados. Por otro lado, los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración del sustrato original en que se implantan las especies vegetales, dejando suelos inutilizables durante años. Efectos sobre el agua. Con respecto a los efectos sobre el agua tenemos, en las aguas superficiales el vertido de petróleo u otros desechos producen disminución del contenido de oxígeno, aporte de sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas. En el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifiesta en un aumento de la salinidad, por contaminación de las capas con el agua de producción de petróleo de alto contenido salino. Efectos sobre el aire. Los efectos sobre el aire son muy frecuentes debido a que a la hora de extraer el hidrocarburo líquido siempre viene con gas. La captación del gas está determinada por la relación gas/petróleo, si este valor es alto, el gas es captado y si es bajo, es venteado y o quemado por medio de antorchas. El gas natural está formado por hidrocarburos livianos y puede contener dióxido de carbono, monóxido de carbono y ácido sulfídrico. Si el gas producido contiene estos gases, se quema. Si el gas producido es dióxido de carbono, se lo ventea. Efectos sobre la flora y la fauna. Casi la mitad del petróleo y derivados industriales que se vierten en el mar, son residuos que vuelcan las ciudades costeras. El mar es empleado como un accesible y barato depósito de sustancias contaminantes. Otros derrames se deben a accidentes que sufren los grandes barcos contenedores de petróleo, que por negligencia transportan el combustible en condiciones inadecuadas. De cualquier manera, los derrames de petróleo representan una de las mayores causas de la contaminación oceánica. El petróleo o cualquier tipo de hidrocarburos, crudo o refinado, daña los ecosistemas marinos, pudiendo producir muerte de los organismos por asfixia, envenenamiento, por absorción o por contacto, y por exposición a los componentes tóxicos del petróleo, solubles en agua. Destrucción de los organismos jóvenes o recién nacidos. Disminución de la resistencia o aumento de infecciones en las especies. Efectos negativos sobre la reproducción y propagación a la fauna y flora marina. Destrucción de las fuentes alimenticias de las especies superiores. En general, los derrames de hidrocarburos afectan profundamente a la fauna y vida del lugar, razón por la cual la industria petrolera mundial debe cumplir normas y procedimientos estrictos en materia de protección ambiental. Efectos sobre las aves. Los derrames de petróleo se manifiestan más dramáticamente en las aves que en ninguna otra especie, tanto así que la mayoría de los efectos es posible apreciarlos a simple vista. Los problemas que producen en las aves son externos e internos y son los siguientes. Hipotermia. Las plumas de un ave están ordenadas para evitar que el agua penetre, tal como sucede con el agua de lluvia que escurre sobre las tejas que conforman el tejado de una casa. Cuando el petróleo se adhiere a las plumas se altera el balance termal, debido a que este petróleo reduce las propiedades repelentes al agua del plumaje, haciendo que el agua penetre el plumaje y desplazando la capa aislante de aire, en cuyo caso el ave puede morir por hipotermia en un ambiente frío. Efectos subletales. Cuando el ave se limpia su plumaje contaminado con hidrocarburos, puede ingerir petróleo que posteriormente llega al hígado, páncreas, riñones y glándulas adrenales, en cuyo caso el ave puede morir envenenada, además de aumentar la posibilidad de tener irritaciones y lesiones gastrointestinales, pérdida de fluidos y electrolitos, irritación respiratoria y congestión pulmonar, entre otras. Ceguera. El petróleo puede cegar al ave, impidiendo que ésta se oriente y luego muera de hambre o por no poder defenderse de sus depredadores. Dificultad para volar. El petróleo que se adhiere al plumaje torna al ave muy pesada para volar, quedando a la deriva en el mar. Formas de mitigar los derrames de petróleo. A continuación se describen las principales estrategias de mitigación utilizadas en la industria petrolera. Contención y recogida. Es una técnica de las más usadas y consiste en rodear el petróleo vertido con barreras para luego recuperarlo.
Dispersantes, sustancias químicas similares a los detergentes, que rompen el petróleo en pequeñas gotas, emulsión, con lo que se diluyen los efectos dañinos del vertido y se facilita la actuación de las bacterias que digieren los hidrocarburos. Incineración, se puede eliminar hasta el 96% de un derrame quemando el petróleo. El principal problema de este método es que produce grandes cantidades de humo negro y gases de efecto invernadero. Biodegradación, es un proceso natural en el cual los microorganismos existentes en la naturaleza se alimentan de los hidrocarburos y los convierten en sustancias químicas no contaminantes. Limpieza de las costas, se usan chorros de agua caliente a presión para arrastrar el petróleo desde la línea de costa al agua. ¿Cómo prevenir los derrames de petróleo? Todos estamos de acuerdo en que los derrames de petróleo causan grandes desastres ecológicos, sobre todo si se considera que afectan principalmente a la fauna por contaminación física directa y con efectos a largo plazo sobre la flora que interviene en la cadena alimenticia. Si estos derrames ocurren cerca de la costa, los daños son aún peores, y su remediación dura mucho más tiempo. Los derrames de petróleo ocurridos en el pasado han originado endurecimiento de las normas de control para el tráfico marítimo de petróleo. Mejora de los sistemas de rastreo de buques desde los puertos. Se exige certificados de responsabilidad financiera a las compañías encargadas del transporte. Mejora en el diseño de los cascos de los buques. Mejora en los protocolos de carga y descarga. Aumento de las inspecciones e implementación de nuevos planes de contingencia. En la actualidad hay tanqueros de petróleo que disponen de doble pared para retener el petróleo en caso de accidente. Sin embargo, la acción más efectiva contra los petróleo es la toma de control. Ahora que hemos escuchado esto, amigos, otro de los problemas es la ocupación de los terrenos. Es necesario realizar en un gran número de pozos para aprovechar los recursos de 1.5 a 3.5 plataformas por kilómetro cuadrado. Esto significa que hay que perforar demasiado para poder encontrar el recurso una vez que ya se ha localizado el manto. Sin embargo, como les digo, no se conectan entre sí, entonces hay que hacer mucho esfuerzo y quebrar mucha tierra para que se puedan empezar a fluir los petróleos por todos esos lugares y que empiecen a aflorar. El impacto visual de esta acumulación de sondeos es muy grande y además esta técnica conlleva movimientos de tierra, destrucción del hábitat y creación de balsas de superficie de lodos tóxicos. Todo esto se suma a que las plantas pues ya no van a crecer ahí. Además de estos riesgos ambientales comprobados, se han estado dando casos de cáncer, problemas respiratorios, daños cerebrales, desórdenes neurológicos, hipersensibilidad a químicos, debido principalmente a la contaminación del agua y del aire. En lugares donde esto se practica, hay que tener en cuenta que muchas veces nada más tienen un solo acuífero y es el que dañan. Son países pobres, son países que tienen el recurso del agua limitada. Sin embargo, el petróleo, extraerlo de otra forma es muy difícil, pero como son países pobres y llenos de corrupción, pues se va por este lado. Estos riesgos sanitarios afectan a las personas que viven alrededor de estas explotaciones y también a las personas que trabajan para ellas. Se ha presentado en el Parlamento Vasco una iniciativa legislativa popular que ya ha admitido a trámite desde el año 20 y durante 4 meses se tenían que juntar 30,000 firmas. Al parecer, pues se van a juntar. Ahora, el gas no convencional está formado en gran parte, como ya dijimos, de metano, que es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2 23 veces. Imagínense eso, o sea, no solo contamina 23 veces más que lo que nosotros quemamos con los autos, sino que el simple hecho de sacarlo ya está contaminando 33 veces más. Es algo que pienso yo que se debe de someter a un minucioso estudio, ver si hay algunas zonas que sea factible, pero en realidad ya se debería de dejar todo esto de las energías de cuestiones fósiles. O sea, ya hay muchas formas de conseguir energía más barata
menos contaminante y más efectiva para todos los renglones de la vida en la que lo utilizamos. No me explico por qué las personas, las industrias, los gobiernos y las grandes transnacionales que manejan este tipo de negocios les interesa más el dinero que la vida del ser humano, que la vida animal y que la vida vegetal y que la vida en general de este planeta. Les agradezco mucho su atención, muchas gracias, espero que el video les guste, hasta pronto y como siempre estamos en contacto. Muchas gracias.